denunciar las barreras en el acceso, y no solo en el acceso, sino también en la permanencia, en el empleo, lo que es necesario para diseñar las medidas que se ajusten a la realidad de este colectivo. En cuanto a la metodología, me gustaría decir que la mayoría de los datos estadísticos, por supuesto oficiales, los hemos cogido los generados por la propia Comunidad de Madrid. Así no habrá problema de confrontar datos después. Y también algunos del INE, pero en menor medida. El estudio abarca un periodo de diciembre del 2019 a diciembre del 2024. Bien, para poder identificar la evolución de variables clave como la contratación, el paro, la inactividad, la prevalencia, la discapacidad en la población madrileña en edad laboral. Este dato es importante. Todas las estadísticas y todos los datos que vamos a dar es de personas con discapacidad en edad laboral. Bien. Bueno, pues ya paso a contaros los principales datos y conclusiones a destacar de este informe. En primer lugar, querría hablar de la baja participación laboral. Solo el 1,41% de personas con discapacidad reconocida, que es importante también este dato, están afiliadas a la Seguridad Social. Es decir, que está muy por debajo de su peso poblacional, que estaría en el 3,5%. Bien, de las 210.000 personas que están en edad laboral, solamente estarían con la discapacidad reconocida afiliadas a la Seguridad Social 52.000. Bien. Otro tema muy preocupante también es la alta inactividad. Esta es la gran lacra de las personas con discapacidad en el empleo. Más del 60% de las personas con discapacidad están inactivas, frente al 18,9% de la población sin discapacidad. Fijaros que es una diferencia abismal. Es decir, que más de 6 de cada 10 personas con discapacidad están fuera del mercado laboral. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen empleo, pero que tampoco lo están buscando. ¿Por qué? Porque están faltos de expectativas. Piensan que no pueden obtener un empleo y ni siquiera se ponen a buscarlo. Por otro lado, la precariedad y la rotación también es un tema muy preocupante. Hay que tener en cuenta que el 75% de los contratos temporales, de los contratos de las personas con discapacidad, son contratos temporales. Y cada persona contratada, de media, firma unos 2 contratos al año, evidenciando así la inestabilidad laboral. El impacto de la reforma laboral, que ha comentado Susana también, pues evidentemente ha aumentado la contratación indefinida, pero en las personas con discapacidad, aun con este aumento, solamente está en un 25%. Y además, la distribución por sexo apenas ha variado, con lo cual esta reforma laboral podríamos decir que no supone un avance relevante para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres con discapacidad. Por otro lado, la concentración en el empleo protegido es también muy alarmante, porque más del 75% de los contratos que se firman en centros especiales de empleo y solamente una minoría se hace en el mercado, en el mercado ordinario, lo cual limita la inclusión real y el desarrollo profesional. Y llama mucho la atención en este dato que los contratos que se firman en los centros especiales de empleo son mayoritariamente contratos temporales, mientras que los contratos que se firman en los centros ordinarios son mayoritariamente contratos indefinidos. Así que este es un tema muy importante al que hay que poner solución. La brecha de género, que siempre es grande, si hablamos de mujeres con discapacidad, pues bueno, tiene unos datos impresionantes. Las mujeres con discapacidad presentan mayores tasas de paro, un 55% respecto a los hombres con discapacidad, y un menor acceso a contratos indefinidos. Ellas tienen un 43%, mientras que los hombres tienen un 57%. Y, por tanto, tienen mayor riesgo de precarización. Respecto a la actividad económica, tanto el empleo como el paro de las personas con discapacidad se va a concentrar en actividades de servicios, limpieza, administración y actividades sociales, con escasa presencia en sectores industriales o tecnológicos. Aquí tenemos otra pista de por dónde deberíamos encaminar nuestras acciones.
Esta concentración, evidentemente, limita las oportunidades y perpetúa la vulnerabilidad en crisis sectoriales como anteriores que hemos vivido. Por otra parte, el envejecimiento del colectivo pues, es bastante llamativo también, porque casi el 60% de las personas afiliadas con discapacidad tienen más de 45 años, lo que dificulta su inserción y estabilidad laboral. Este fenómeno está evidentemente vinculado a la discapacidad sobrevenida, como ha comentado Susana antes, y a la falta de programas de recualificación y adaptación de los puestos para quienes adquieren una discapacidad durante la vida laboral. Por otro lado, también es muy preocupante el desempleo de larga duración. Más de la mitad de las personas paradas con discapacidad llevan más de un año en el desempleo, por lo que se evidencian graves dificultades de reinserción y de riesgo de cronificación de esta situación. Por tanto, estudios como este son necesarios para implementar políticas públicas que mejoren la vida de las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque permiten identificar problemas estructurales, barreras, desigualdades que afectan al colectivo y facilita la toma de decisiones basadas en evidencias y no en creencias, que esto es bastante importante. Ayudan a monitorizar el impacto de ciertas normas, como ha dicho Susana, que podríamos nombrar, por ejemplo, la modificación reciente del artículo 49 de la Constitución, la prohibición del despido automático en caso de incapacidad permanente, o la reforma laboral, o la propia estrategia de discapacidad que se aprobó hace poco por la Comunidad de Madrid 2025-2028. Y así detectar las áreas donde es más necesario intervenir. Son esenciales estos estudios para diseñar políticas activas de empleo con un enfoque de género y discapacidad, que es muy importante para combatir la discriminación múltiple y promover la igualdad de oportunidades. Y ya por último, respecto a las reivindicaciones y propuestas que hacemos desde nuestra organización, desde UGT Madrid, encontramos que es urgente la reducción de las listas de espera para el reconocimiento de la discapacidad, agilizando los procedimientos y aumentando los recursos para la valoración. Los retrasos para obtener este reconocimiento oficial pueden superar muchas veces un año de media. Quiere decirse que hay gente que está bastante más tiempo de un año. Y esto puede impedir bien el acceso a derechos, el acceso al empleo protegido o a medidas de acción positiva. Por otra parte, es fundamental, y no nos cansaremos de decir, que hay que reforzar la inspección laboral y la sanción efectiva. ¿Para qué? Para garantizar el cumplimiento de la cuota de reserva del 2% que tienen obligación todas las empresas con más de 50 personas trabajadoras, porque si no, se perpetúa la exclusión en el empleo de las personas con discapacidad. Si a una empresa le sale más barato pagar la multa que contratar, pues entonces por ahí va otra de las vías de actuación que deberíamos tener. Por otro lado, reducir la temporalidad y la concentración en centros especiales de empleo es muy importante porque limitan la inclusión y la movilidad profesional y no están cumpliendo su función, que para eso se crearon, de ser un puente hacia el empleo ordinario. Hacen falta campañas de sensibilización para eliminar los estereotipos y fomentar una cultura inclusiva tanto en las empresas como en la sociedad. Las políticas activas de empleo tienen que tener un enfoque de género y discapacidad, sobre todo para reducir la inactividad, especialmente de las mujeres que tienen mayor tasa de inactividad, y para combatir la triple discriminación que sufren las mujeres con discapacidad, que sería por sexo, por discapacidad y por edad, como pueden verse en las tablas que se observan en el estudio. Estas políticas deben incluir medidas de conciliación y apoyo específico para mujeres con discapacidad, incluyendo la corresponsabilidad en los cuidados. Muchas de estas mujeres con discapacidad son mujeres cuidadoras, muchas veces no remuneradas y a veces, incluso diría, en situaciones de semi-esclavismo. Tienen que incluir también la prevención de la violencia de género y la violencia sexual, tanto en mujeres como en niñas. El cambio en el artículo 49 nos hace ver la importancia de los menores con discapacidad, haciendo hincapié en las cuestiones que afectan a las niñas con discapacidad.
Ante el envejecimiento del colectivo, como queda evidente con nuestros datos, hay que implementar programas específicos de formación y recualificación, especialmente para mayores de 45 años y personas con discapacidad sobrevenida, que, como bien decía Susana, cada vez aumenta más este número. Queremos un plan regional contra la brecha digital y accesibilidad que garantice la igualdad de oportunidades en el acceso y permanencia en el empleo. A día de hoy, con esta brecha digital, quedan excluidas personas con discapacidad de muchísimos empleos. Queremos un plan de orientación laboral específico para las oficinas de empleo, centrado en las capacidades y las potencialidades de las personas con discapacidad y no en sus discapacidades como hasta ahora. También respecto al empleo público, que lo ha comentado Susana, queremos que se aumente hasta el 10% la reserva de plazas del personal público de la Comunidad de Madrid y de los ayuntamientos también, tanto del personal laboral como del personal funcionario. Después queremos, este tema y último me parece muy importante. Nos gustaría, sería muy interesante, muy importante que el portal de estadística de la Comunidad de Madrid elaborara unas encuestas propias específicas de personas con discapacidad, que estén, muy importante, desagregadas por sexo, para poder hacer un diagnóstico certero de la situación autonómica de este colectivo y conocer las distintas brechas que atraviesan. ¿Por qué digo esto? Porque en la elaboración del informe nos ha costado muchísimo, un montón, obtener datos autonómicos y especialmente datos desagregados por sexo. En el INE, por ejemplo, los datos que vienen desagregados por sexo no son los que vienen desagregados por comunidades autónomas. Entonces, este tema es muy importante si queremos hacer una foto fidedigna de la situación. Y ya por último, simplemente hacer un apunte que la Estrategia de Atención a la Discapacidad de la Comunidad de Madrid 2025-2028, que fue aprobada en el pasado mes de marzo y que ha sido dotada con 4.850 millones, en unos casos o bien no recoge nuestras reivindicaciones y propuestas, que las hemos hecho a través del Consejo de la Discapacidad de la Comunidad de Madrid, y en otros casos adolece del nivel de concreción que sería necesario para hacer una realidad las buenas intenciones que se plasman en ella. Y bueno, y ya, pues las preguntas que me queráis hacer, estoy a vuestra disposición. Yo sí puedo añadir solo una cosa más antes de acabar. Es que, bueno, que quería que se presentara el informe, pero quiero que quede constancia que UGT Madrid se suma a la condena y a la repulsa que la Confederación Española de Familias de Personas Sordas ha denunciado ante lo que ocurrió ayer en el PAU, en los exámenes de PAU, en el que a una persona con discapacidad se le obligó a quitarse los audífonos para poder realizar el examen. Vemos la dificultad no solamente en el entorno laboral, sino también en el entorno diario de lo que sufren las personas con discapacidad día a día. Y UGT Madrid se suma a esa repulsa. Perfecto, Susana, porque la formación, que no lo he mencionado, es un tema muy importante para poder tener la inclusión laboral con personas con discapacidad con una buena formación para el empleo. Gracias. Muchas gracias. Vamos a dar el turno a los compañeros de los medios de comunicación. Gracias. Hola, soy Jesús Sebastián de Radio Nacional de España. Me gustaría saber, porque ha surgido una noticia en el Palacio Real donde Patrimonio Nacional, en cierta forma, le ha tirado de las orejas a Integra, una de las de CLECE, que tiene incorporadas en el Palacio Real pues a unas cuantas personas con discapacidad, y parece ser que las condiciones de trabajo no son lo mejores posibles, e incluso creo que a lo mejor ni siquiera se las vuelve a contratar, o sea, no se les renueva el contrato. No sé qué sabéis de todo esto. Lo que estábamos diciendo, la dificultad de la temporalidad en las personas con discapacidad es evidente y está en todos los ámbitos de la sociedad. Entonces nosotros, evidentemente, lo que remarcamos y lo que reclamamos es que la Inspección de Trabajo tome medidas si las personas trabajadoras
estén donde estén y en el lugar que estén, están en condiciones que no son las dignas, y lo que reclamamos, como reclamamos siempre, es que se le dé estabilidad y sobre todo a las personas con discapacidad que tanta dificultad tienen para encontrar puestos de trabajo. Sí, respecto a esto, yo creo que podríamos escribir un libro sobre los servicios públicos que se dan a empresas privadas que gestionan los servicios públicos. Muchas veces estas trabajadoras, que suelen ser en su mayoría mujeres, no están en las mejores condiciones y habría que mirar muy bien lo que es un servicio público gestionado por una empresa privada cuyo objeto es el beneficio económico y lo que es un servicio público gestionado por la administración pública cuyo objeto es el bienestar de toda la ciudadanía. Hay una cosa que a mí me ha sorprendido bastante, me ha llamado bastante la atención, que ha dicho, creo que ha sido Susana, que hay gente que oculta su discapacidad para que no les echen del trabajo. ¿Qué datos tenéis de todo esto? El problema es ese, que no hay estadísticas porque no lo sabemos, pero no solamente para que no les echen, sino también para que les contraten, que ese es el gran problema de todo esto. Mucha gente no dice que sufre o que tiene una discapacidad precisamente para poder ser contratados. Y luego encima, además, como en esa discapacidad sobrevenida en los puestos de trabajo, siempre el miedo a que te puedan echar por esa antigua legislación que había, en la que sí que se podía echar a una persona cuando había esa mal llamada ineptitud sobrevenida dentro del puesto de trabajo. La empresa podía poner un no acto en esa vigilancia de la salud y echarte de tu puesto de trabajo. Mucha gente también se callaba para que no les echaran. Entonces, ¿qué es lo que ocurre de todo esto? No tenemos estadísticas de todo esto. Todas estas personas trabajadoras con discapacidad podrían ser mucho más, y la verdad es que nos preocupa porque todo aquello que no se nombra no existe y no se puede regular. Entonces nosotros lo que pedimos es que haya regulaciones para que estas personas no tengan que esconderse y no tengan que empeorar su salud en sus puestos de trabajo. Sí, respecto a este tema de los datos es interesante porque justamente hemos recogido los datos de personas con discapacidad declarada, es decir, que las han contratado bajo contrato de demanda de persona con discapacidad, ¿vale? Porque hay personas que son contratadas y no se sabe que tienen una discapacidad porque no es obligatorio en el servicio de empleo decirlo ni ninguna cosa. Entonces, los datos que aportamos en este estudio son 100% reales. El problema es que hay muchas más personas con discapacidad que no están aquí recogidas porque no son personas con discapacidad reconocida. Sí, con respecto a lo que habéis comentado, el 1 de mayo del 2025, según ponéis aquí en el informe, figura en esa ley la eliminación del despido automático por incapacidad permanente. Creo que al hilo de lo que acabáis de decir, creo que es bastante importante ahondar en este tema, ¿no? O sea, Totalmente. Esa legislación es de grandísima ayuda para las personas trabajadoras porque, como bien ha dicho Laura en el informe, la discapacidad aumenta en función a que aumenta la edad de las personas trabajadoras, y es importantísimo que las personas, después de todos esos años de trabajo, o inclusive ya no tiene por qué causado por el trabajo, aunque muchos sí, también habría que analizar cuáles sí y cuáles no, pero vas cumpliendo años, la discapacidad puede sobrevenir. Entonces sí que es verdad que esa legislación es muy importante. Problema de todas estas legislaciones, y de las cuales sabemos que poco a poco tendremos que ver, que tendremos que desarrollar esa legislación y que no existe en jurisprudencia. Veremos a ver cómo se desarrolla en esta legislación. Para nosotros el arranque, reconocerlo es muy importante, porque sí es verdad que la incapacidad... Sí, el pitido...
Sí, la incapacidad permanente total ya fue reconocida el año pasado y hemos tenido problemas también con la jurisprudencia. Veremos a ver qué ocurre esto, pero es un empiece, no lo existía. Por eso también es tan importante este informe, porque partimos de aquí, partimos para saber cómo en los futuros años esto va a cambiar el mercado laboral, que es tan importante para los trabajadores y las trabajadoras. Efectivamente, el desarrollo normativo que nos viene por delante dará el quid de la cuestión, el sentido de la medida. El sentido de la medida, del impacto que va a tener esta nueva ley, que la consideramos muy positiva. Y luego decir que sobre los datos que vienen en el informe, el grueso, el grupo más numeroso son hombres mayores de 45 años. Parece que llama la atención lo de hombres mayores porque, claro, es que son más los que tienen un empleo hombres que mujeres, por eso es un grupo mayor en número y cada vez ese grupo va a aumentar más. ¿Por qué? Porque te puede venir una discapacidad sobrevenida por la edad y también personas con discapacidad de nacimiento, digamos, cada vez viven más años. Antes, por ejemplo, personas con síndrome de Down no sobrevivían a sus padres y ahora sí. Tenemos mejores sistemas de salud, mejores detecciones, mejores tratamientos. Entonces, la suma de ambos factores pues, impacta en el número de personas del grupo de más edad que tiene discapacidad. Soy muy pesado, ya lo sé. Me gustaría que me comentarais algo de esas 316 medidas, que además tienen una inversión de 4.800 millones de euros, que se dice pronto, sobre la estrategia Horizonte 2028 de la Comunidad de Madrid. ¿Me podéis decir, vamos, 4 medidas que sean importantes, que vosotros veáis importantes, y 4 carencias? Pues mira, voy a empezar por las carencias. Nosotros como UGT Madrid pertenecemos al Consejo de la Discapacidad de la Comunidad de Madrid. Supuestamente se ha elaborado esta estrategia de manera participativa con todos los que componemos ese consejo, que están las organizaciones de la discapacidad, CEIN y los sindicatos más representativos, UGT entre ellos. Nosotros hicimos un montón de propuestas porque evidentemente UGT este es un tema que le ocupa y le preocupa y tristemente no fueron aceptadas muchas de ellas. Ejemplo, hemos visto que todos los datos avalan que las mujeres con discapacidad están en muchísima peor situación que los hombres con discapacidad y que las mujeres en general. Entonces, nosotros propusimos que hubiera o bien una línea transversal o bien una línea específica en cada una de las líneas transversales. Por más que lo pedimos nosotros, lo pidieron más organizaciones de la discapacidad, imposible, negativa en rotunda. Y en la última reunión antes de aprobarlo y que lo presentara la presidenta, les advertimos que era un error muy grande, porque si te ves las 316 medidas, que yo me las he visto al detalle, no hay medidas concretas para mejorar la situación de las mujeres con discapacidad. Entonces es, pues bueno, un brindis al sol, unas buenas intenciones, por supuesto, de todas las medidas, algunas impactarán positivamente en las mujeres con discapacidad, pero no van a la raíz del problema. Por ejemplo, una cosa interesante, nos han admitido o nos han hecho caso en la demanda de llegar al 10% de la reserva de plazas del empleo público, tanto personal laboral como personal funcionario de la Comunidad de Madrid. Sabéis que el Estado lo puso en la Administración General del Estado, esa norma. Madrid tiene ya asentado unas pruebas para personas con discapacidad intelectual que suelen tener más dificultades para acceder a un empleo y el 2% de todas las plazas están dedicadas a discapacidad intelectual. Empezó el Ayuntamiento de Madrid, continuó la comunidad y suelen ocupar puestos de conserjería o ese estilo de puestos. Es muy interesante porque también una de las cuestiones importantes es que las personas con discapacidad tienen que ver el empleo público como una opción posible, como una opción realista. Hablando de la falta de datos, porque es que faltan datos por todos los lados, sería muy interesante que la Administración nos dijera cuántas plazas convocan por el sistema de discapacidad y quedan desiertas. ¿Por qué?
porque cuando se convocan esas plazas y no se presenta nadie, se unen al turno libre. Y entonces, si han sacado, es un ejemplo, ¿vale? 50 plazas y quedan desiertas 30, pues esas 30 se unen al turno libre. Y ellos quedan bien de que han sacado 50 plazas, pero realmente solamente han sacado 20. Entonces, ¿qué pasa? Que la Administración debería tener la obligación de darle publicidad. Se ha avanzado mucho en hacer temarios de lectura fácil para estas plazas de discapacidad intelectual, por ejemplo. Se han dado pequeños pasos, pero tenemos que avanzar más y no dejar no es por falta de interés de las personas con discapacidad, es por falta de publicidad y, bueno, pues por lo mismo que tienen una tasa de inactividad tan grande, mayor al 60%, porque no creen que ellos puedan conseguir un empleo y no creen que puedan conseguir un empleo público, además. Y vamos, está demostradísimo que las personas que acceden, especialmente las de discapacidad intelectual, a un empleo público, vamos, es que son de los empleados y empleadas más responsables con el trabajo, más comprometidos y son situaciones exitosas si se ponen los medios necesarios, porque eso también hay que decirlo, tienen que tener un tiempo de tutorización, un empleado más antiguo que les vaya guiando y etcétera. Gracias. Voy a ver si tenemos alguna pregunta de los medios de comunicación que nos siguen a través de... ¿En red? ¿No? Vale, pues